Clásicos y actuales. Un programa de Radio Espacio. Hola, buenas noches y bienvenidos a Clásicos y Actuales. Hoy, al igual que en el pasado programa, vamos a sortear al final entre nuestros oyentes 4 entradas para uno de los conciertos programados este mes en Salamanca. Así que si quieren ser alguno de los afortunados, no se pierdan la agenda musical. Tenemos el inmenso placer hoy de tener ante nuestros micrófonos a un músico en mayúsculas. No solamente bien conocido en el panorama clásico musical salmantino, sino también tremendamente valorado y reclamado como clavecinista en todo el territorio nacional y buena parte del extranjero. Él es profesor titular de clave y continuo en el Conservatorio Profesional de Salamanca. Estamos hablando, como no, de Alfonso Sebastián Alegre. Buenas noches, Alfonso, y bienvenido a Clásicos y Actuales. Buenas noches y gracias por invitarme. Alfonso, comienzas tu formación en los conservatorios de tu ciudad natal, Zaragoza. Prosigues después en París, en el Conservatorio Nacional Superior, especializándote en fortepiano y dirección de orquesta. Te formas con Jansen, Leonhardt, Mortensen, eres miembro de los Músicos de Su Alteza, colaboras con numerosas formaciones como Al Aire Español, la Orquesta Barroca de Sevilla, La Tempestad, Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, Ensemble Vigo 430, realizando diversas grabaciones además con estas agrupaciones. Vamos, tienes un extenso e importantísimo currículum como clavecinista. Pero además has estudiado traducción e interpretación alemana en la Universidad de Salamanca. Dominas varios idiomas y esto te ha permitido además haber trabajado para varias editoriales como traductor. Y es aquí el motivo principal por el que hoy te hemos invitado a nuestro programa. La editorial Dairea ha publicado recientemente tu último trabajo de traducción, que es el ensayo de un método para tocar la flauta travesera de Johann Joachim Quandt. Un trabajo que no para de recibir excelentes críticas, tanto en el ámbito musical como en el literario. Un trabajo que se escribió en 1752 y no ha tenido traducción al castellano hasta este año. ¿Qué tiene de importancia este tratado? Porque los músicos, como mínimo, hemos oído hablar de él. Quien se quiere dedicar un poco más a la música antigua tiene que pasar por su obligada lectura, casi, prácticamente. ¿En qué reside su valor? Bueno, en primer lugar, una pequeña precisión en honor a la verdad, y es que no es la primera vez que se traduce al castellano. Existe una traducción previa hecha por un, creo, colombiano, venezolano, que hizo una tesis doctoral en una universidad norteamericana, pero sí que es la primera edición comercial, la primera edición que se publica en forma de libro y no como tesis doctoral. Entonces, en ese sentido, sí es la primera. ¿Por qué es importante el Tratado de Quandt? Bueno, por muchas razones. El Tratado de Quandt se publica, como bien has dicho, en el año 52, en un entorno muy específico que es la corte de Berlín, la corte de Federico el Grande de Prusia. El rey Federico es el dedicatario del tratado y, como quizá los oyentes sepan, Federico fue también alumno personal de flauta de Johann Joachim Quandt, o más bien a la inversa, el profesor personal de Federico era Quandt. El tratado es importante porque nosotros, como músicos, como intérpretes de la música de tiempos pasados, tenemos una responsabilidad para con esa música. Y una responsabilidad en la medida en que somos transmisores, correa de transmisión entre lo que nos ha quedado, los restos de esa música, que son nada más que papel y tinta sobre él, y el público, las audiencias de hoy en día. Entonces, creo que es importante saber cómo afrontar una partitura de esa época para hacer llegar el mensaje del compositor de la manera más fiable posible y más fidedigna posible. A nivel práctico y a nivel también estilístico, ¿no? Exactamente. Todos esos problemas los contempla el Tratado de Quandt, porque no solo es un tratado de flauta, como dice el título. Claro, el título que tú has leído es el título abreviado. Existe
una continuación de ese título que dice que es un tratado para aprender a tocar la flauta travesera, pero que contiene también diversas observaciones para el fomento del buen gusto en la música práctica. La música práctica es eso, la práctica musical que nos afecta a cualquier persona que que tiene que coger un instrumento con las manos y hacerlo sonar. Y el buen gusto es una cosa que también les obsesionaba en esta época, ¿no? Formar el buen gusto de los músicos es algo que a partir del, con las corrientes nuevas del iluminismo y del siglo de las luces en el siglo XVIII, les empieza a obsesionar a todos ellos. A este respecto, ya que estoy lanzado, me gustaría hacer notar a los oyentes una característica de la música o de la notación musical de esta época. Y es una cosa que ya hace notar también Nicolaus Harnoncourt en uno de sus libros, que por cierto recomiendo encarecidamente que todo aquel interesado en estos temas lea. Este libro está traducido al castellano y se titula La música como discurso sonoro. Pues ahí Harnoncourt establece una gran diferencia entre la música escrita antes de la Revolución Francesa y la música escrita después de la Revolución Francesa. Él dice que las partituras escritas después de la Revolución son partituras normativas, es decir, expresan en la medida en que el compositor ha sido capaz de hacerlo, se lo ha propuesto, expresan todo lo que hay que hacer, o intentan agotar todo lo que hay que hacer. Porque el músico post-revolucionario, el músico del romanticismo, es el compositor que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en un compositor, que es el genio, ¿no? El genio que lega su obra para la posteridad y que después, el que sabe que después de muerto su música va a seguir sonando. Pero eso no sucedía antes de la Revolución. La condición social del músico era muy diferente. Eran lacayos, eran gente que sabía que su música era muy perecedera. Pensemos que las óperas de Mozart duraban 5 veces en cartel y luego se caían. Entonces, las partituras de esta época no son tan normativas, sino más bien descriptivas. Porque además sucedía que la mayor parte de las veces que se tocaba una música, el compositor estaba delante para solventar todos los problemas que eso podía suscitar. Entonces, claro, en una ausencia del compositor, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una ouija y lo convocamos aquí y nos aparece el espíritu? No. Tenemos que aferrarnos a los testimonios de la época. Y por eso este tratado es importante, porque es un compendio bastante completo de muchos de los problemas, propone la solución de Quantz, esto también hay que tenerlo en cuenta. Muchos de los problemas. Muy subjetivo también. Claro, claro. Manejar estos textos requiere también un ejercicio de responsabilidad, porque este texto está escrito por un señor en una época concreta y un señor con una trayectoria vital concreta y en una época muy, muy determinada. Sí, porque no era el músico más habitual que había en esa. No, de hecho es un músico... Tiene unos privilegios. Claro, es un músico muy excepcional, es un músico que llega, él mismo se reconoce como un hombre hecho a sí mismo, que es de orígenes humildísimos, era hijo de un herrero y llegó a ocupar el cargo mejor remunerado de su época en cualquier país y salvo los cantantes, claro, que los cantantes eran, digamos, un instrumentista, no hubo un instrumentista mejor pagado que Quantz en su época. Entonces, claro, él escribe a sus 50 y tantos años de edad, ya en una época en la que está muy asentado profesionalmente, porque lleva ya al servicio de Federico como profesor más de 20 años, entonces lleva una vida regalada en la corte con una posición social realmente... Una posición social muy, 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 alta. Muy alta, efectivamente. Y entonces él, digamos que este libro es un ejercicio de retrospección. Él lo que mira es a su carrera pasada. Y entonces es un libro que refleja más bien la manera de tocar y de interpretar que había 30 o 40 años antes de que se publica. Esto es del año 52, entonces hay que retrotraerse a los años 20 del siglo XVIII, ¿no? Y entonces, que es cuando él estuvo trabajando como flautista en la corte de Dresde. Entonces, lo que Quantz dice, por ejemplo, es muy aplicable a la música de Johann Sebastian Bach. Porque además, él era coetáneo, llegó a conocer a Händel y a Scarlatti, Sí. Quantz tiene una vida muy, muy interesante, pues muy azarosa, porque en un momento dado, hizo un gran viaje por Europa que duró casi 3 años, por Italia, por Francia, por Inglaterra, donde tuvo ocasión de conocer a todos estos que has citado, a Händel, a Alessandro Scarlatti, a Domenico Scarlatti, a Tartini, a todos los mejores cantantes, a todos los mejores flautistas, a todos los mejores instrumentistas. Con lo cual, claro, esa trayectoria personal lo avala como buen maestro, porque no solo como él dice él mismo, su gusto se ha forjado a base de escuchar a muy buenos músicos. Es algo a lo que al final siempre hacen referencia cualquier autor que uno trate. Y es que, por más que te intenten poner con palabras cómo hacer una música, al final dicen, sí, lo mejor es que escuches a un buen músico, veas cómo lo hace y entonces trates de imitarlo.
Eso es, Intenta en llevarlo al libro. en ausencia de esto, pues claro, tenemos que recurrir a estos pequeños faros que hay así entre las nieblas del tiempo. ¿Y para cómo mí. ha tardado tanto en traducirse este libro? Bueno, la bibliografía musical en español lleva un retraso bastante considerable con respecto a otras bibliografías musicales de países y lenguas vecinas. No sé muy bien, quizá por la secular el secular desinterés de España por la música en general. Puede ser. Yo siempre digo que vamos con 50 años de Efectivamente, retraso. efectivamente. Si tienes en consideración que la traducción inglesa de este tratado data de los años 60, pues efectivamente son 50 años de retraso los que nos llevan, los que llevamos con respecto a esas otras lenguas. Vamos, es interesantísimo desde luego para todo músico. Pero para el que no es músico, yo creo que también tiene su punto, ¿no?, de lectura para sí. Claro, melómano, ¿no? Claro, esto es un tratado. Bueno, en primer lugar, el tratado, por una parte, ocupa el grueso de esta publicación, pero por delante también decidimos el editor y yo incluir una autobiografía que el propio Quants escribió y publicó en una revista musical de la época. Entonces, ya solo esa autobiografía, que está escrita con mucha enjundia y mucho salero, ¿verdad? Sí, con cotilleo casi. Con incluso, bastantes ¿no? cotilleos, sí, ¿no? con la líos de época. faldas y con cómo cantaba uno, cómo cantaba el otro, porque triunfaba uno y porque, bueno, en fin. Esa autobiografía es bastante interesante para hacerse una idea un poco del mundo que rodeaba al músico y a la música del siglo XVIII. Todo el mundo de la ópera, de los cantantes italianos que se lo rifaban de una corte a otra, a las grandes estrellas, los grandes instrumentistas, todo eso pasa, todos esos personajes desfilan por la autobiografía. Pero luego, al margen, en el libro, es verdad que hay unos primeros capítulos que pueden ser específicamente técnicos de la flauta. Pues coge la flauta así, coge así, sopla así, sopla así. Pero pasado eso, Juan se dedica un último capítulo del tratado que ocupa proporcionalmente un tercio del mismo. Dice es cómo juzgar a un músico y a una obra musical. Entonces lo que intenta es forjar el gusto, no solo del músico práctico, sino del cualquier persona que se enfrente a una música, porque él también habla de los críticos musicales, y no solo del crítico profesional, sino del el público medio que se sienta y escucha. Él quiere forjar el gusto de todos los implicados en el fenómeno musical. Vamos, que es una obra que recomendable al máximo. Absolutamente. Para todo aquel que quiera conocer un poco la realidad musical del siglo XVIII en la Europa del siglo de las luces. Bueno, ¿dónde podemos conseguir este libro? Bueno, pues este libro se encuentra en librerías generales y especializadas y a través de internet. Yo creo que desde luego en la página de la editorial de Airea me consta que se puede conseguir sin problema. Sin problema. Y ya una última pregunta, ya cerramos, se nos va el tiempo. Sí. ¿Tienes algún proyecto nuevo más de traducción? Bueno, esto siempre hay cosas por ahí rondando. Ahora mismo los propios de la editorial de Airea van a publicar en breve el tratado de Carl Philipp Emanuel Bach, que es un tratado que se publicó justo al año después del de Quants, en el año 53, en Berlín, y que es el complemento ideal de este otro porque es un tratado que mira hacia adelante. Entonces se proyecta hacia la segunda mitad del siglo. No lo he traducido yo, lo traduce Eva Martínez, una pianista murciana, pero sí estoy al cargo de la revisión del texto. Entonces, bueno, digamos que habrá una cierta continuidad entre uno y otro. Perfecto, Sí, pues sí. muchísimas gracias, Alfonso, por tus conocimientos. La verdad es que dan ganas de coger el libro y ponerse ya ahora mismo con él a saborearlo. Y esperamos invitarte más adelante a nuestro programa, quizás para ese nuevo tratado, quizás pues para tus éxitos como músico. Y será un placer tenerte otra vez aquí en los micrófonos de Clásicos y Actuales. El placer será mío, cuando queráis. Muy buenas noches. Buenas Alfonso. noches. Bueno, pues nos vamos a la agenda musical de Salamanca de este próximo abril de 2017. Anticipo que es una agenda densa, tenemos la oferta realmente es amplia, o sea que vamos a empezar inmediatamente. Este primer día 1, sábado de abril, la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, dirigida por Andrés Ramos, en la iglesia de San Esteban del convento de los Dominicos, y a las 5 de la tarde nos ofrecerá obras de Fauré, Cromer y Sibelius. Entrada libre hasta completar el aforo. El domingo 2 podremos escuchar el Miserere de Doyagüe a cargo del Coro Ciudad de Salamanca, el Coro Santa Cecilia de la Escuela Municipal y la Banda Municipal de Salamanca.
Esto será en el Teatro Liceo a las 8 de la tarde con entradas entre 6 y 12 euros. Lunes 3. La Academia de Música Antigua y Coro de Cámara de la Universidad de Salamanca a las 8:30 y en el Auditorio Hospedería de Fonseca, en la Universidad de Salamanca, nos ofrecerá música de diferentes autores del siglo XVIII. Las localidades a 7 euros. Miércoles 5, en el Auditorio del Conservatorio Profesional, a las 8, Patricio Gutiérrez al violín y María Fisi al piano nos ofrecerá las sonatas para violín de Brahms. También entrada libre hasta completar el aforo en el Auditorio del Conservatorio. Lunes 10, y dentro del quinto ciclo de conciertos de cámara y solistas del Teatro Liceo, como siempre a las 8 de la tarde y con entradas fuera de abono entre 12 y 20 euros, el cuarteto de cuerda Carducci junto al barítono Gordon Jones nos ofrecerán un fantástico concierto, esta vez en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. El disco que incluye el repertorio de este concierto está considerado como uno de los 5 mejores discos de 2013 en Europa, según el Irish Times. Viernes 21, en el Conservatorio Profesional, 2 interesantes conciertos. A las 5, para los más peques, concierto didáctico Mira qué banda, a cargo de la Banda de Enseñanzas Elementales del Conservatorio y el grupo Electra de Teatro. Esta vez los conciertos didácticos se van a ir con invitación. Lo digo porque siempre se suele acumular bastante gente, suele haber bastante gente para querer asistir a estos conciertos didácticos. Entonces, el conservatorio esta vez va a ofrecer la entrada por medio de invitaciones que se pueden recoger en la conserjería del centro. Y a las 8, este viernes 21, dentro del ciclo de música del siglo XX, seguimos con este ciclo de música que se hace en el conservatorio, siglo XX y XXI, se ofrecerá el concierto de La Nueva Generación. Miércoles 26, dentro de la Semana Cultural del Conservatorio Profesional, a las 8, un nuevo concierto del 14º ciclo, que lleva por título Fantaseando la Medianoche. Jueves 27, también dentro de la Semana Cultural del Conservatorio, está el concierto que será llevado a cabo por la orquesta holandesa Orkest van Utrecht, dirigida por Michel van Vliet. Y llegamos al viernes 28. Viernes 28, que es el día con más oferta musical de este próximo mes de abril y que sin duda es muy atractiva. Por un lado, el Conservatorio Profesional vuelve a ofrecer a los más pequeños un concierto didáctico a cargo, esta vez, del grupo de clarinetes del Conservatorio. Y por otro lado, tenemos 2 fantásticos conciertos muy diferentes entre ellos, pero igual de interesantes y hermosos. La pena es que coincidan en el tiempo y haya que elegir. A las 8, en la Catedral de Salamanca y con entrada libre, el gran y joven organista de la Sagrada Familia de Barcelona, Juan de la Rubia, nos deleitará con la interpretación de diferentes obras que alternará con su dominio de la improvisación al órgano. Y a las 8:30 tenemos la otra opción del día en el CAEM, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que vuelve a Salamanca para ofrecernos su tercer concierto de temporada en la ciudad. Bajo la dirección de Salvador Mas, la orquesta interpretará obras de Beethoven y Brahms. Entradas entre 12 y 15 euros. Entradas entre 12 y 15 euros y además nos vuelve a ofrecer 4 entradas para que podamos sortear entre los oyentes de clásicos y actuales. Volvemos a hacerlo como el mes pasado, volvemos a hacer 2 packs de 2 entradas y el sistema será el mismo. Es solamente escribir un correo electrónico a la dirección programaClásicosyactuales@gmail.com indicando el nombre y un número de teléfono para que podamos ponernos en contacto. El sorteo lo realizaremos el lunes 17 de abril. Por lo tanto, hay tiempo para volver a escuchar el programa en nuestro canal YouTube, Clásicos y Actuales, y también por medio de la página de Facebook Clásicos y Actuales. Aquí también volveremos a escribir toda esta agenda para que la tengan más fresca y puedan consultarla en cualquier momento. Pues bueno, pueden volver a escucharnos, se acaba el programa, pueden volver a escucharnos el último domingo de abril, que será domingo día 30, y con nuevos invitados y nuevas sorpresas. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos en los conciertos.
clásicos y actuales. Un programa de Radio Espacio.